problema que se plantea para este que no está de acuerdo, en este caso Chomsky, por ejemplo, es que los que están de acuerdo basta con que digan dos o tres palabras, por ejemplo, los mercados tienen razón, etcétera. Bueno, todo el mundo lo acepta esto, ¿no? Pero claro, si tú dices los mercados no tienen razón, ¿no? ¿Qué está usted diciendo? Entonces, necesitas mucho tiempo para explicarlo. Y ese tiempo no lo tienen, porque te dicen sea breve y dígalo todo, ¿no? Entonces, el que no está de acuerdo globalmente con lo que se llama las ideas doxales, con la doxa dominante, ese necesita más tiempo para explicarse, y ese tiempo no te lo dan. De ahí que sea muy complicado en televisión ir a contracorriente de las ideas dominantes. Entonces, bueno, tenemos demasiadas preguntas y es imposible en tan poco tiempo contestarlas a todas, que son todas absolutamente apasionantes y todas, yo diría, pertinentes además, ¿eh? Me han parecido pertinentes, lo cual nos da una idea de la calidad de, digamos, de este encuentro, la calidad intelectual del encuentro. Yo pienso que la primera observación que se hizo sobre el tiempo en Colombia se podría extender a casi toda la prensa dominante en América Latina. En América Latina, digamos, se ha creado históricamente una situación en la que los dueños del país tradicionalmente eran también los dueños de la prensa y de la televisión. Y esto ha durado hasta hace pocos años. Y hoy, digamos, cuando ya las reformas agrarias han podido reducir digamos, el patrimonio histórico de las oligarquías latinoamericanas, han tenido que ceder, y los últimos que van a ceder son los colombianos en las actuales negociaciones de paz, porque no olvidemos que esa guerra empieza con una reivindicación de reforma agraria nunca concedida. Entonces, efectivamente, hoy, si están dispuestos a aceptar lo que no aceptaron durante 50 años, y no lo aceptaron mediante golpes de Estado, represiones, etc., hoy, si están dispuestos a aceptarlo en el campo, no están dispuestos a aceptarlo en los medios. De ahí que, digamos, que hoy tenemos los propietarios, las familias propietarias de los grandes medios tradicionales en América Latina son latifundistas mediáticos, que se oponen a la reforma mediática con la misma violencia que se opusieron a la reforma agraria durante tanto tiempo. ¿Y qué ha ocurrido estos últimos años en América Latina? Gobiernos democráticamente elegidos, sobre un programa claro ante la sociedad, han tenido como proyecto explícito el reequilibrar el espectro mediático en cada país, tratando de crear en cada país un sector público de la información, que existe en todos los países europeos y que no existía en muchos países latinoamericanos, en la mayoría de los países latinoamericanos, donde el sector privado controlaba toda la prensa, todas las emisoras de radio y todas las emisoras de televisión. Y cuando estos gobiernos, digamos, también por necesidad de sobrevivir, porque esos dueños de medios los hemos visto organizar golpes de Estado, como en el 54 los dueños de la tierra organizaron un golpe de Estado en Guatemala contra Jacobo Arbenz, porque quería hacer una reforma agraria. Cuando los hemos visto organizar un golpe de Estado en el 2002 en Venezuela, porque el gobierno sencillamente quería crear un sistema más justo de repartición de los gigantescos recursos de ese país, donde había 70% de las personas en la pobreza, cosa perfectamente injusta. Entonces, hoy se oponen con la última violencia al sector público naciente, apenas naciente, porque el equilibrio no está restablecido. Y es la misma batalla en Bolivia, la misma batalla en Ecuador, la misma batalla en Argentina, la misma batalla la tuvimos en Paraguay, la misma batalla en Brasil, la misma batalla en Venezuela. Aún en este momento en Venezuela con las elecciones, con mayor violencia. Donde todo el sector, que además es el sector dominante, miren, el sector público de radio y televisión en Venezuela tiene una audiencia de, bueno, estoy hablando bajo el control de mi amigo Luis, que conoce esto perfectamente, pero tiene una audiencia reducida de menos de 10%.
mientras que las radios privadas y sobre todo las televisiones privadas tienen una audiencia de más del 70%. Luego, por consiguiente, hay esta cuestión, ¿verdad?, que es necesario hoy en América Latina que los dueños de medios entiendan que es legítimo que en un país haya un sector privado y un sector público. Que nadie está reclamando la supresión del sector privado. Ningún gobierno que yo conozca en América Latina está pidiendo que se suprima el sector privado en la televisión, en la radio o en la prensa escrita. Está pidiendo que haya un espacio para un sector público y que este sector público tiene vocación a ser un sector público, no un sector gubernamental, que quizá lo sea en este momento, pero su vocación es a ser un sector público como lo hay en Suecia, como lo hay en España, como lo hay en Francia, y en la medida de posible mejor, como lo hay en Inglaterra, que la BBC es el gran modelo. Por lo siguiente, esto es muy importante porque es una enorme batalla hoy en América Latina y una batalla muy tergiversada por los medios en Europa. Muy tergiversada. Porque se ha creado en Europa una especie de solidaridad mal entendida con los dueños de los medios. Nadie está quitándole a los dueños de los medios latinoamericanos el pan de la boca. Lo que se está pidiendo es que en vez de comerse todo el pastel, que dejen un poco de pastel para el sector comunitario y para el sector público. ¿Okay? Y entonces la solidaridad de los medios europeos no se entiende, porque aquí comparten con un sector público. La televisión pública es aceptada por la televisión privada y la radio privada acepta la televisión pública. ¿Por qué no en América Latina? Bueno, entonces esto me parece que es una cuestión importante. Otra cuestión importante es la cuestión de la credibilidad. En el libro se aborda esta cuestión muy largamente. Es un tema fundamental. ¿Por qué es un tema fundamental la credibilidad? Bueno, sencillamente porque ¿cuál es, digamos, el principal capital que tiene un periodista o una periodista? ¿Cuál es su principal capital? Su principal capital es su credibilidad. Lo que hace que su información sea una información que vamos a recibir, digamos, con placer, con gratitud, es porque sabemos que ese o esa periodista lo que nos está diciendo, lo está diciendo en base a su honestidad intelectual. Y esta cuestión es lo que se ha perdido, y no se ha perdido ahora, estoy de acuerdo con usted. Se ha perdido hace tiempo. Y en el libro se analiza bien desde cuándo y cómo se está perdiendo esta credibilidad y cuáles son los procesos que han ido desgastando esta credibilidad. No solo, digamos, la relación con la industria, que también había planteado la señora al fondo, ¿verdad? No solo la relación con la industria, la corrupción, no solo esta confusión que se ha creado, sino, por ejemplo, la gran confusión que existe hoy, ya no a nivel de periodistas, sino a nivel de empresa de prensa. Cuando leemos un periódico o vemos una información en televisión, hoy día, una de las preguntas que nos hacemos es, ¿ese periódico o ese canal de televisión o de radio está defendiendo mis intereses o es de ciudadano? ¿O está defendiendo sus intereses de gran empresa? Y por consiguiente de gran empresa actora de, digamos, la gran batalla industrial internacional que está en juego. Y es una pregunta legítima. No tengo forzosamente la respuesta. Igual está defendiendo mis intereses. Pero la pregunta es legítima, porque las empresas mediáticas son hoy algunas de las mayores empresas del mundo. Y generalmente las empresas de prensa dominantes defienden las tesis económicas dominantes, que son las tesis del capitalismo neoliberal. Las defienden como si solo esas fuesen legítimas y como si todas las demás no fuesen legítimas en el debate público. Aunque el edificio del neoliberalismo se está hundiendo ante nuestros ojos en Europa hoy, como se hundió en América Latina en los años 90, a pesar de eso, los grandes medios siguen defendiendo esas tesis y efectivamente la pregunta por consiguiente se plantea,
Oiga, ¿por qué reclamar tantos sacrificios a los ciudadanos y menos a las empresas o menos a los mercados, etcétera? Entonces, las empresas que juegan ahora un papel, que son actores del debate, mire, en mi libro yo cito a un antiguo director del New York Times, y dice lo siguiente, dice, el día en que las acciones del New York Times entraron en la bolsa, a partir de ese día nosotros, él dirigía las páginas económicas, dice, a partir de ese día, las páginas económicas que yo dirigía perfectamente libremente, a partir de ese día, la dirección vino a fiscalizar lo que yo publicaba, porque era importante que el funcionamiento de nuestra acción tuviese un resultado positivo. Y empezaron a meterse en el contenido del periódico para hacer que las ventas fuesen más importantes. Es un testimonio de un actor de una de las prensas de los periódicos más respetados del mundo, el New York Times. Y evidentemente si eso ocurre en el New York Times, imagínense cómo puede ocurrir en otros periódicos. Es una cuestión importante. Otra cuestión importante es la cuestión de la imparcialidad. Es una cuestión clásica, ¿verdad? Un periodista debe ser imparcial. Había un periódico histórico en España que se llamaba El Imparcial, antes de la guerra, ¿verdad? Un periódico debe ser imparcial, es decir, un periódico debe ser objetivo. Yo no creo que exista la objetividad. Yo no creo que exista la objetividad. Yo pienso que realmente un periodista debe hacer un análisis en función de lo que es, en función de sus propios valores, y debe expresar estos valores. Es decir, yo pienso que de hecho el periodismo que leemos es un periodismo comprometido. Siempre periodismo comprometido. Pero, digamos, cuando es el periodismo comprometido con las ideas dominantes, no se ve, porque son las ideas doxales, es lo que todo el mundo piensa, o lo que todo el mundo debería pensar. No nos olvidemos, que es una de las preguntas que figura en filigrana aquí, ¿cuál es el objetivo, digamos, cuál es la misión de los grandes medios de comunicación en una sociedad? Adoctrinar a la gente. Domesticar a la sociedad. Adoctrinarla. Domesticar a la sociedad. Esa es la función.